para la investigación, la verdad que fue un hito importante el propio marco de referencia del Gobierno vasco, ¿no? Ese que hemos comentado antes y que el propio Lehendakari presentó en 2016. Hay una serie de ideas fuerza de ese documento que nos han servido mucho para luego hacer nuestra valoración, ¿no? En ese marco de coherencia destacábamos como 4 ideas importantes, ¿no? Uno, que decía que el desarrollo humano y la sostenibilidad deben ser la referencia para el conjunto de políticas públicas del Gobierno, ¿de acuerdo? Yo creo que sería una cuestión importante, ¿no? Se afirmaba que el sistema actual genera una gran insostenibilidad ecológica en este sentido y, por otro lado, que también generaba grandes desigualdades y, por tanto, que la acción de Gobierno debía centrarse precisamente en revertir esa situación de desigualdad y revertir esa situación de insostenibilidad. Yo creo que es una primera idea fuerza que nos queda de ese documento, ¿no? Una segunda también decía que, precisamente vinculado a esto, era necesario superar el concepto puro de competitividad empresarial, no simplemente de captura de mercados, de obtener rentabilidad, ¿no? Y que tiene que estar siempre vinculado a eficacia y eficiencia social y ecológica, ¿de acuerdo? Entonces sería otra segunda idea que también nos servía como referencia, ¿no? En tercer lugar, decía que esa coherencia de políticas, digamos, es para el conjunto de la acción de Gobierno, allá donde sea, pero de una manera muy especial en la política exterior, ¿no? Y de alguna manera que sí que había que buscar ese vínculo, en este caso, entre las 2 grandes políticas exteriores. Hay más, pero bueno, yo creo que es la de intervención empresarial, por un lado, la PIE, y la cooperación al desarrollo, que sería, digamos, la otra gran política exterior en términos económicos y en términos políticos. Y la cuarta también hacía referencia a la corresponsabilidad, es decir, que allá donde se opere en cualquier escenario exterior había que buscar no solo los beneficios propios, sino las del bien común, ¿no? Un bien común y también operar de manera colectiva pues con los agentes en los territorios donde se está trabajando. Como marco de referencia, la verdad que bueno, pues nos parece interesante y bueno, por lo menos marca un compromiso y una referencia hacia el que camina, ¿no? Pero precisamente pueden ser esos 4 ideas fuerza las que nos han servido para realmente valorar si en la práctica de la política de integración empresarial, la PIE, realmente se están cumpliendo o se cumplían estos cuatro preceptos, ¿no? Entonces, eso ha sido nuestro objeto. También decir que el estudio finalizó, bueno, se presentó el año pasado y su marco, digamos, de análisis cubre hasta el 2016, por tanto, digamos, las nuevas innovaciones que haya podido hacer el Gobierno vasco pues no están incluidas en el estudio, aunque bueno, luego podemos comentar también un poquito hasta qué punto esos avances pueden ser suficientes o no suficientes, lo que ha comentado Marian, ¿no? También decir que, digamos, que la política, porque hemos estudiado la PIE, digamos que no es una política cualquiera. En general, aunque tenga mayor o menor presupuesto, digamos, es casi la respuesta hegemónica de cualquier gobierno a la hora de enfrentar esta crisis, ¿no? Al final, la crisis genera también recortes, austeridad, y luego pues hay como una fórmula natural de buscar mercados para las empresas en otros lugares, ¿no? Un poco esa lógica de competitividad, digamos, la podemos ver en el Gobierno vasco, pero la podemos ver en el Gobierno del Estado español o en cualquier gobierno en muchos casos, ¿no? Digamos que no es una política, digamos, más, sino que es uno de los ejes fundamentales de cualquier gobierno en estos momentos y creemos que por eso necesita una mayor atención en términos de coherencia de políticas, ¿no? También y decir que, bueno, en base a estos 4, digamos, criterios o ideas fuerza del planteamiento del Gobierno vasco, también hicimos una batería de criterios para valorar realmente en la práctica qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y entonces, partimos, digamos, no de una definición propia ni de lo mal ni de nada, sino al final de conceptos que el propio Gobierno vasco había definido, que son el desarrollo humano y la sostenibilidad. Digamos, sacamos a partir de esos 2 conceptos y la definición que el PNUD hace de ella desde 1990 y pues en el 2010, que hubo una renovación después de 20 años, con conceptos como son el bienestar, como son la participación, como son la equidad, como es el empoderamiento, y a partir de ahí, pues bueno, pues iniciamos qué pensábamos o cuáles son los criterios que deberían tener en cuenta una política como esta, ¿no? Son cuestiones que podríamos entender casi de sentido común, ¿no? Que al final las acciones que se emprendan tengan un impacto positivo en el tejido productivo en el que se opera, que haya algún tipo de transferencia tecnológica y de tecnología apropiada para los lugares donde se va a operar, que se genere empleo digno y de calidad, que la inversión sea estable a largo plazo y que no simplemente se prime, digamos, el retorno de beneficio frente a la mayor inversión. Digamos, son criterios que no podríamos denominar como revolucionarios, sino simplemente pues, bueno, pues como derivados del sentido común, ¿no? Entonces, pero sí que son esos 18
criterios en base a esos 6, digamos, conceptos que marcan el desarrollo humano sostenible, ¿no? El bienestar, la sostenibilidad, capacidades, empoderamiento, participación y equidad, los que nos servían un poco de referencia, ¿de acuerdo? Vamos de esos 4 días fuerza a estos 18 criterios y a partir de ahí analizamos la política internacional empresarial, ¿no? Este tipo de políticas suelen tener básicamente como 3 ámbitos, ¿no? Uno es más de apoyo a la exportación, ¿no? Al final, que las empresas vascas, en este caso, exporten más. Una segunda, que es la posibilidad de que no solo exporten, sino que se implanten, ¿no? De manera más estable en otros países. Y una tercera que también está más vinculada a la atracción de inversiones, ¿de acuerdo? Simplemente cómo otras empresas pueden invertir pues en nuestro país. En nuestro caso también hay que decir que la investigación es una investigación preliminar, ¿no? Que abre, digamos, una senda, pero que también está claro que está muy acotada en el tiempo y con unos recursos determinados. Pero sí que creemos que también que puede ser un inicio de un análisis como mucho más profunda, ¿no? Primero, si queremos, y por eso queremos explicar, en primer lugar, las acotaciones o el marco de nuestra investigación. En primer lugar, estudiamos al gobierno vasco en este tipo de política, en la PIE, pero no estudiamos, digamos, la política vasca. Creemos que las 3 diputaciones, incluso ayuntamientos y muchos agentes también participan en esta política de interacción empresarial y, por tanto, yo creo que es importante empezar con el gobierno vasco, pero sería bueno continuar con el resto de agentes, ¿no? Y también entender que el gobierno vasco pues, actúa en un contexto determinado, es decir, no podemos evaluar igual a la Unión Europea, al Estado español o al gobierno vasco, porque el nivel competencial es diferente, ¿no? La política de comercio exterior es exclusiva de la Unión Europea, la política exterior lo es del Estado español y el gobierno vasco pues, bueno, no tiene esas competencias, pero dentro de ese marco también puede tener pues, una serie de posibilidades de actuación como después veremos, ¿no? Y también, pues lo que también lo ha comentado Joaquín, el tejido productivo vasco pues, tiene transnacionales, como, ¿no? O sea, que participan también con un centro operativo y con una mirada internacional, pero también está conformado por un tejido también de pequeñas empresas, economía solidaria y demás, ¿no? Entonces, ese es el marco en el que se actúa. O sea, ese es el sujeto de estudio y el objeto. Nosotros en la investigación nos hemos centrado principalmente en las políticas de apoyo a la exportación y las políticas de apoyo a la implantación en el exterior. No hemos podido abarcar las políticas de atracción de inversiones porque creíamos que eran de una naturaleza diferente y que exigían también pues, otra perspectiva como más amplia, ¿no? Y también tenemos que decir claro, que la investigación se ha centrado en los fundamentos de la política, en los parámetros de la política, cómo se construye la política, no tanto en los impactos. Es decir, no se ha ido a estudiar a Colombia o a México o a Irán el impacto de lo que se ha hecho, sino pensando en cómo se construye la política, cuáles son los principios que se valoran, cómo esos principios llegan hasta la concreción de baremos, de propuestas en concreto, y son eso lo que podemos valorar, ¿de acuerdo? O sea, que sí que no podemos aquí en estos momentos decir el impacto del apoyo vasco a las empresas ha sido tal o cual, sino simplemente pensamos que sí hay carencias en la política en sí, en la construcción de la política, seguramente las carencias se pueden multiplicar pues luego en la práctica real, ¿no? Pero bueno, eso es lo que sí que queremos acotar desde el principio, ¿no? Y también yo creo que es importante, más allá de estas acotaciones de objeto, de sujeto y a qué nos hemos centrado, hablar de una realidad global a la que no podemos ser ajenos ni ajenas, ¿no? Al final, creemos que en estos momentos vivimos una más que notable asimetría normativa entre la ley que defiende al poder corporativo, la ley que defiende a las empresas y la ley que defiende a los ciudadanos, a las ciudadanas y a los pueblos, ¿de acuerdo? Al final, durante décadas ha habido una lex mercatoria, digamos, un cúmulo de tratados bilaterales de inversión, de acuerdos comerciales, de planes de ajuste estructural, de contratos que han hecho que las empresas puedan acogerse de una manera mucho más natural a cualquier lógica de exigibilidad, justiciabilidad de sus intereses o de sus derechos, mientras que, pues, por el otro lado, frente a, digamos, esta lex mercatoria marcada por los acuerdos de libre comercio, marcada por esos tratados bilaterales de inversión que generan también espacios de convergencia reguladora, que generan tribunales de arbitraje privados frente a la justicia ordinaria, nos encontramos que la defensa de los derechos de las personas y de los pueblos se tiene que marcar en un marco internacional de derechos humanos que supuestamente está por encima en la pirámide normativa que el resto, pero que luego al final es muy difícilmente exigible y justiciable, y menos para las empresas, que en principio
no son responsables, sino son los Estados los que lo son de los mismos, y a una legislación nacional, en muchos casos tamizada por años y décadas de neoliberalismo, y que precisamente con la lógica de atraer inversiones se ha ido desregulando en muchos aspectos en términos de laborales, en términos ecológicos, en términos sociales. Entonces, creo que es importante que, digamos, que cualquier análisis que hagamos tengamos en cuenta que existe esa gran asimetría y que todavía amenaza con fortalecerse más en el caso de, bueno, pues, de que el CETA, por ejemplo, ya está aprobado, falta el refrendo de todos los Estados nacionales, pero si se recuperará el TTIP con Estados Unidos, si de alguna manera va adelante el acuerdo, el TISA, sobre el acuerdo global sobre servicios, y que por tanto creemos que eso no podemos dejarlo al margen, ¿no? Y por tanto cualquier política de apoyo a las empresas no puede ser ni siquiera neutra, es decir, tiene que discriminar a favor de las personas y a favor de los pueblos frente a ese poder corporativo, esas grandes empresas que realmente pues, están imponiendo otra lógica diferente, ¿no? Siendo estas las acotaciones, ¿no? Al final, en el marco humilde en el que nos hemos podido mover, las conclusiones que tenemos de esta investigación es una investigación que está en la página de la Coordinadora de ONGs y que también estará en nuestra página de Paz con Dignidad OMAL, y paso pues, muy brevemente a concretar pues, cuáles son las conclusiones que hemos sacado, ¿no? Como hemos dicho, nosotros hemos mirado planes y documentos estratégicos, hemos mirado los decretos que regulan las ayudas, hemos mirado las tablas de baremaciones que realmente son las que en el fondo marcan si realmente los principios políticos son los que realmente se han llevado a cabo. Entonces, hemos hecho todo ese recorrido, ¿no? Para ver cómo se está compuesta la política, y nuestra primera conclusión es que hay un incumplimiento de los 18 criterios que habíamos planteado. Es decir, ninguno de esos criterios ecológicos, sociales, laborales aparece ni mínimamente en esas tablas de baremación o esos decretos reguladores de esas ayudas que se conceden a las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera idea es que la política de internacional empresarial en la práctica está estrictamente dirigida por criterios técnico-empresariales, ¿de acuerdo? Es un poco la primera idea que tenemos hasta el momento. En segundo lugar, también veíamos que esa idea del bien común y de trabajar conjuntamente con los países en los que se opera tampoco se cumple. Es decir, lo que sí aparece muy claro en todos estos documentos, ¿no? Es la idea de que cuanto mayor exportación o cuanto mayor implantación en el exterior se podrá generar más empleo en Euskadi, pero realmente en ningún caso, ¿no? En ninguna de estas tablas ni decretos y más aparece el efecto o el impacto que se podría tener en otros países, ni se valora en ese sentido pues esas apuestas por fortalecer el tejido productivo local del lugar que se opera, transferencia tecnológica y demás. Es decir, no hemos dicho que no se haga, sino simplemente que no se valora y no se tiene como criterio a la hora de conceder ese tipo de ayudas, ¿no? En tercer lugar, con respecto a la selección de países, hay como una selección que ahora dice Marian que se ha acotado un poquito más, pero sí que pues está Estados Unidos, está Europa, y aparecen también algunos países pues como Colombia, como México, pues que creemos que esta selección yo creo que sigue primando, digamos, esta criterio técnico empresarial, pero también sabiendo que son países estratégicos también para la cooperación vasca, también para la empresa, creemos que son países en los que la vulneración de derechos humanos es sistemática y la vulneración corporativa de derechos humanos es sistemática, y por tanto creemos que aquí todavía más, o sea, si la coherencia de políticas debía ser importante en cualquier lugar, en estos lugares habría que haber estrategias específicas de cómo se impacta realmente en términos de derechos humanos y cómo realmente favorecer otro tipo de desarrollo diferente, ¿no? Y al final lo que vemos es que se toman estos países como prioritarios, pero luego no hay ningún esfuerzo extra y siguen primando estrictamente criterios técnico-empresariales y criterios también de, en el mejor de los casos, de creación del empleo en Euskadi. Sería un poco la tercera conclusión, ¿no? En la cuarta conclusión, sí que vemos que también en la estructura del marco de agentes que participan en esta política, pues sobre todo hay una clara alianza público-privada, ¿no? Al final, el peso de la administración empresarial se está llevando entre las cámaras de comercio y pues el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, no sé si se llama ahora así, pero y transporte. Pues sería un poco también ese, digamos, el peso fuerte en el que se está llevando, mientras que
pues agentes sociales, agentes sindicales y demás, tiene una participación, digamos, más periférica, ¿no? En el Consejo Asesor de Acción Exterior, en algunos consejos asesores, pero que realmente no tienen ni la fuerza ni la capacidad de desarrollar estrategias propias, de tomar decisiones, de rendir cuentas y demás. Bueno, yo creo que se está haciendo un esfuerzo por incrementar esos espacios, pero que todavía es muy clara la presencia de cámaras de comercio y la lógica de competitividad frente a otro tipo de dinámicas sociales, ¿no? La quinta conclusión que sacamos es que los criterios con los que se maneja esta política y los criterios con los que se maneja la cooperación al desarrollo son prácticamente antagónicos. Es decir, lo que se valora en las convocatorias de cooperación y lo que se valora en estas convocatorias no tienen mucho que ver. Entonces yo creo que ahí está claro una vocación técnico-empresarial y en otro lado está claro, yo creo que sí que una vocación, por lo menos en los criterios que se manejan, de vocación de desarrollo humano y de sostenibilidad, ¿no? Y, bueno, pues como última conclusión, claro, decimos que, pues podríamos decir que no entendemos que haya un cumplimiento del marco de referencia hasta el momento en lo que hemos dicho, ¿no? Por eso no creemos que el desarrollo humano y sostenibilidad ahora, en estos momentos, o cuando se hizo el informe, son las referencias para esta política. No creemos que se haya superado el criterio clásico de competitividad. No creemos que haya coherencia entre la política exterior, entre cooperación y internacional empresarial. Y tampoco tenemos muy claro que haya una corresponsabilidad con los países en los que se opera, ¿no? Pero bueno, sí que la propuesta que hacíamos siempre es desde un ánimo muy propositivo y también de buscar esos puntos comunes, y hacíamos una serie de recomendaciones al respecto, ¿no? Una que creemos que es importante es la creación de un centro vasco de empresas y derechos humanos. Creíamos, bueno, es una experiencia que viene también de Cataluña y que se aprobó la unanimidad hacía un tiempo. Después yo creo que la coyuntura catalana no ha ayudado mucho a que se pueda llevar adelante, pero sí que creemos que puede ser un buen espacio para realmente hacer una labor de rendición de cuentas, de evaluación de lo que se está haciendo en el exterior, de análisis de impactos, y creemos también que es importante que haya una participación social muy fuerte en la construcción de este centro. Yo creo que, bueno, es una de las ideas fundamentales. Una segunda, creemos que yo creo que la política de integración empresarial debe vincularse estrictamente al cumplimiento del marco internacional de derechos humanos, ¿de acuerdo? Hemos dicho que las legislaciones nacionales están tamizadas ya de neoliberalismo y, por tanto, recuperar como un eje ese marco internacional de derechos humanos. También pensamos que hay que redefinir el peso o redefinir el marco de agentes que operan en esta política, ¿no? Creemos importante que dentro del Gobierno vasco sea acción exterior y no internacional empresarial quien lleve el peso de esa política exterior, y también pensamos que es importante que muchos y más agentes sociales y sindicales participen en estas políticas, ¿no? Que vayan también a las misiones diplomáticas que se hacen a Canadá, que se han hecho a diferentes países, y que no sea simplemente la agenda empresarial la que prime por encima de otras, ¿no? Creemos que es importante que, por ejemplo, en el viaje de Colombia sí que es verdad que se hubo reuniones para valorar el proceso de paz, pero creemos que la presencia de otro tipo de agendas, de otro tipo de sujetos, pudiera ser importante para darle otro toque diferente, ¿no? Y por último, creemos que es importante establecer cláusulas sociales muy claras y explícitas en todas y cada una de las herramientas e instrumentos que se plantean, ¿no? Yo creo que es importante esa dinámica, tanto como requerimientos básicos sobre los que actuar, es decir, condiciones de entrada sin los cuales no se pueden conceder ningún tipo de ayudas, y aquí hablamos de excluir a empresas vinculadas a crímenes internacionales tipificadas en el Convenio de Roma, garantizar que hay un estudio de impacto ambiental de las iniciativas que se ponen en marcha, tener garantías de que hay una coherencia con las prioridades estratégicas del territorio de destino, también garantizar que hay un retorno eficiente y eficaz también de las operaciones que se ponen en marcha, y sobre todo también facilitar como otro tipo de economía, y también plantear como ideas de transición energética realmente en un momento de colapso como el que estamos viviendo, de apoyo a otro tipo de economía social y solidaria. Creemos que es una cuestión también importante, ¿no? En definitiva, y ya concluyo porque ya creo que tengo un 0, sí que es importante en nuestro caso decir, el Gobierno vasco es cierto que no tiene las competencias que tienen los Estados, pero creo que sí tiene la capacidad de regular, ¿no? Hoy vamos a hablar de iniciativas voluntarias
Y me parecen muy buenas y muy positivas y está bien que eso, digamos, marque también el compromiso de las empresas con su territorio, con la sociedad y demás. Pero no es suficiente, no es suficiente. Hay que regular. Encima, en una política tan controvertida como esta y ante la asimetría normativa que hemos hablado al principio que existe a nivel global, es importante que se haga, ¿no? Se están haciendo esfuerzos a nivel de Naciones Unidas y Mónica nos va a contar con un tratado vinculante. Hay experiencias como la ley francesa que intentan también buscar también pues un marco jurídico que también pueda sancionar a las empresas propias cuando actúan en el exterior, y creemos también que a nivel pues subestatal es importante regular, y las vías de cláusulas sociales, la vía también de sistemas de evaluación y rendición de cuentas muy explícitos y la participación social pueden ayudar en este sentido. Eskerrik asko.